nombre es Miguel. Tengo 29 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Mi abuela Carmen era una de las personas más respetadas de toda la colonia Santa Tere. Todo el mundo la conocía, principalmente en la iglesia pentecostés del barrio donde congregaba desde hacía más de 20 años. Desde morro yo escuchaba a la raza hablar de ella como si fuera una santa de verdad. La abuela Carmen tenía una característica que siempre me llamaba la atención. Sus ojos eran de un violeta bien claro, casi transparente. Era algo medio gacho, pero bonito al mismo tiempo. En el cuello tenía una marca de nacimiento oscura que parecía un pentagrama, pero siempre usaba rebozos altos o mascadas para taparla. «Es nomás una mancha fea, mijito», me decía cuando le preguntaba. Todos los domingos era la misma chingadera. La iglesia se llenaba, cabrón. Más de 500 personas apretujadas en ese templo. Cuando llegaba la hora de la palabra profética, el pastor llamaba a mi abuela para subir al púlpito. El silencio era total. Podías escuchar hasta cuando se caía un alfiler al piso. Ella cerraba sus ojos violetas y empezaba a decir cosas que nadie entendía cómo las sabía. «El hermano José está preocupado por la chamba, pero Dios me muestra que el martes va a recibir una propuesta buena». Y pasaba exactamente así. «La hermana María está esperando noticias de su hijo. Él va a hablar el jueves en la mañana». Siempre exactito. La gente se emocionaba, lloraba, gritaba «Gloria a Dios» y «Aleluya». Era como si tuviera línea directa con el mero cielo. Lo que más me impresionaba era que la abuela Carmen nunca aceptaba dinero por las revelaciones. La raza le ofrecía, trataban de darle sobres con billetes, pero ella siempre se negaba. «Don de Dios no se cobra, hijo», decía. Pero estaba raro porque vivía muy bien. Tenía una casa grande, carro nuevo, nunca le faltaba nada. Mi jefa siempre se preguntaba de dónde salía tanto dinero. En 1998 pasó algo que marcó a toda la ciudad. Era época de elecciones para gobernador, todo mundo hablando del peso que se estaba fortaleciendo. Una mañana de domingo, en medio del culto, mi abuela subió al púlpito y soltó una bomba. «El Señor me mostró, el gobernador actual no va a terminar su periodo. Antes de Semana Santa va a partir a la eternidad». La iglesia se quedó helada. El gobernador era joven, sano, no tenía ni 50 años. Mucha raza pensó que la abuela se había pasado de lanza esta vez. Algunos hermanos hasta se salieron de la iglesia comentando bajito que profetizar muerte no era de Dios. Pero la abuela estaba tranquila, con esa sonrisa serena que siempre tenía. «Ya van a ver», fue lo único que dijo. El 12 de marzo de 1999, una semana antes de Semana Santa, el gobernador se murió de infarto fulminante. Fue en el gimnasio. Estaba en la caminadora cuando se desplomó en el suelo. Lo llevaron al hospital civil, pero ya llegó muerto. Toda la ciudad se quedó en shock y todo mundo se acordó de la profecía de la abuela Carmen. Después de eso su fama explotó cabrón. Gente de otros estados venía a buscarla. Pastores famosos del DF y de Monterrey hablaban queriendo conocer a la profetisa de Guadalajara. La casa siempre estaba llena, parecía peregrinación. Había fila en la puerta los fines de semana, gente esperando horas para hablar con ella 2 minutitos. Era época del programa de Cristina Saralegui que todo mundo veía religiosamente. Pero en nuestra región, la abuela Carmen era más famosa que cualquier presentador de televisión. Las radiodifusoras locales hablaban de ella. El periódico El Informador siempre publicaba las profecías que se cumplían. Se volvió una celebridad, pero siguió sencilla, humilde, siempre con una sonrisa en la cara. Yo era escuincle en esa época, pero ya me daba cuenta que había algo diferente en la abuela. No eran solo las profecías, era su forma de ser, los ojos extraños, esa calma sobrenatural. La gente salía de su casa transformada,
como si hubieran encontrado esperanza. Tenía un poder que yo no entendía, pero que me fascinaba completamente. Durante todos esos años, de 1995 hasta 2018, la abuela Carmen fue la profetisa más respetada de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Cientos de personas fueron bendecidas a través de sus revelaciones. Familias se reconciliaron, negocios prosperaron, enfermedades se curaron, todo a través de las palabras que salían de la boca de mi abuela. Pero nunca me imaginé que detrás de esa fachada de santidad había un secreto bien pinche oscuro que solo descubriría años después. La casa de mi abuela estaba en la calle Mariano Otero, número 143, bien cerca del mercado San Juan de Dios. Era una casa antigua, de esas de 3 recámaras con patio grande y un sótano que ella usaba como bodega. Al lado vivía mi prima Lupita con sus papás, en una casa gemela igualita. Yo me quedaba casi todos los fines de semana ahí, principalmente cuando mis jefes se iban de viaje por trabajo. Desde morro, como de 8 años, me daba cuenta que había algo bien extraño en esa casa. Era 2003. Fox acababa de asumir la presidencia y todo mundo tenía esperanza de días mejores. Pero en la casa de la abuela, principalmente los viernes en la noche, pasaban unas cosas bien raras que me daban escalofríos en la espalda. Todos los animales de la cuadra evitaban pasar enfrente de nuestra casa. Los perros se cruzaban al otro lado cuando llegaban cerca, ladrando nerviosos. Los gatos se erizaban y corrían como si hubieran visto al diablo. Una vez le pregunté a mi abuela por qué pasaba eso. «Los animalitos sienten cosas que nosotros no vemos, mijito», me respondió, pero no me explicó bien qué quería decir. Lo más extraño era la temperatura del sótano. Hasta en el verano de Guadalajara, cuando hacía 40 grados a la sombra y todo mundo se moría de calor, allá abajo siempre estaba helado. Un frío que calaba hasta los huesos, ¿sabes? Mi abuela siempre cerraba la puerta con 3 candados diferentes y decía que eran para que no subieran las ratas. ¿Pero qué rata necesita 3 candados para quedarse encerrada? Los viernes eran los días más embrujados. Siempre como a las 3 de la madrugada empezaban los ruidos. Primero era un susurro bajito, como si alguien estuviera rezando o cantando. Después venían gemidos extraños, voces hablando en una lengua que nunca había escuchado. El olor a azufre subía por las rendijas del piso y se apoderaba de toda la casa. Una noche, yo tenía como 12 años, me desperté con sed y fui por agua a la cocina. Era un viernes, 3 de la madrugada en punto. Cuando pasé por la sala, vi a mi abuela bajando al sótano toda vestida de negro, con un rebozo tapándole el pelo. Estaba cantando algo en latín, por lo menos parecía latín. El sonido de su voz estaba completamente diferente, más grave, espantoso. Me quedé paralizado ahí, escondido detrás de la puerta de la cocina. La abuela abrió los 3 candados con llaves diferentes que sacó de un cordón en el cuello. La luz que venía del sótano era roja, parpadeando como si fueran veladoras. El olor a azufre se puso tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Ella bajó las escaleras y cerró la puerta detrás de ella. Me quedé ahí parado unos 15 minutos, sin valor para moverme. Escuchaba voces que venían de allá abajo. La voz de mi abuela y otra voz más gruesa que parecía de hombre. Pero estaba seguro que había bajado sola. Platicaban bajito. No podía entender qué decían. De vez en cuando se escuchaba una risa medio siniestra que me daba carne de gallina. Mi prima Lupita también veía cosas extrañas. Ella vivía en la casa de al lado y su cuarto daba al patio de mi abuela. Varias veces me contó que veía sombras negras entrando por la ventana del sótano durante la madrugada. «Son sombras enormes, Miguel. Parecen personas, pero sin cara», me decía. Yo siempre pensé que era su imaginación, pero ahora ya no estoy tan seguro.
El vecino del otro lado, don Antonio, era taxista jubilado y siempre fue muy metiche. Se quejaba de los ruidos nocturnos y vivía reclamando. Una noche de 2010 decidió espiar por el ojo de la cerradura del portón para ver qué pasaba en el patio. Al día siguiente amaneció muerto, infartado en su cama. El doctor dijo que fue susto, que su corazón no aguantó algo que vio. Durante todos esos años, de 1995 hasta 2015, mi abuela mantuvo esa rutina. Todos los viernes, 3 de la madrugada, bajaba al sótano. Al día siguiente estaba normal, haciendo café, viendo la tele, recibiendo a la gente que venía a buscar oración. Como si no hubiera pasado nada. Era 2 personas diferentes, la profetisa querida de día y no sé qué cosa en la noche. Yo crecí conviviendo con esos misterios, pensando que era normal. Solo me di cuenta que no era así cuando empecé a contarles a los cuates de la escuela y se espantaban. «Tu abuela está medio bruja, ¿no?», me preguntó un compañero. Me enojé y me peleé con él, defendiendo a mi abuela. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Qué pasaba realmente en ese sótano? En diciembre de 2017, cuando mi abuela se murió, finalmente descubriría la verdad aterrorizante que había escondido durante décadas. La abuela Carmen se murió el 13 de diciembre de 2017, un viernes. La ironía de la fecha no pasó desapercibida para nadie de la familia. Estaba bien de salud, tenía 87 años, pero era activa, caminaba todos los días, no tomaba ninguna medicina, simplemente se acostó a dormir y ya no despertó. El doctor dijo que fue muerte natural, el corazón se paró durante el sueño. El funeral fue el más grande que Guadalajara había visto. La iglesia pentecostés se quedó chica para tanta gente. Tuvieron que poner bocinas en la calle. Pastores de varios estados vinieron a rendir homenaje. Todo mundo lloraba, contaba milagros que mi abuela había hecho en sus vidas. Yo también lloré mucho. Perdí no solo a mi abuela, sino mi referencia espiritual más fuerte. Después del entierro, quedó decidido que yo me encargaría de vaciar la casa para venderla. Mi jefa no tenía valor de tocar las cosas de la abuela, decía que le dolía mucho. Mis tíos vivían lejos y no podían ayudar. Entonces me tocó a mí, que siempre fui el nieto más cercano a ella. Pedí una semana de vacaciones en el trabajo y empecé a organizar todo. Los primeros días fueron tranquilos. Separé ropa para donar, guardé algunos recuerdos de la familia, tiré cosas viejas. La casa estaba normal, con ese olor a lavanda que mi abuela siempre usaba, pero evitaba el sótano. No sé por qué, sentía una opresión en el pecho solo de ver esa puerta con los 3 candados. El jueves 17 de enero de 2018 decidí enfrentar el sótano. Tenía que hacerlo tarde o temprano, ¿no? Agarré las llaves que estaban en el cordón de mi abuela, respiré hondo y abrí los 3 candados. El primero era dorado, el segundo plateado y el tercero era negro, bien pesado. Cuando se abrió la puerta, una ráfaga de aire helado me pegó en la cara. Prendí la luz y bajé las escaleras de madera que crujían a cada paso. El sótano era más grande de lo que me imaginaba, unos 20 metros cuadrados. Había varios estantes con frascos de vidrio, cajas de cartón y... ¡órale! Al fondo, detrás de un librero viejo, había una pared que parecía falsa. Era de madera contrachapada, diferente de las otras paredes de ladrillo. Empujé el librero hacia un lado con dificultad. Estaba pesado, lleno de chingaderas viejas. Cuando logré quitarlo, descubrí que la pared falsa tenía una puerta pequeña, casi escondida. No tenía cerradura, solo un pestillo sencillo. Mi corazón estaba disparado, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Abrí la puerta y... Madre Santísima, nunca voy a olvidar lo que vi. Era un altar satánico completo. En el centro había una estatua de Lucifer de casi 1 metro de altura, toda de bronce oscuro.
Los ojos eran de piedras rojas que parecían brillar en la luz débil. Del lado izquierdo, un crucifijo de cabeza para abajo con sangre fresca escurriendo. Del lado derecho, huesos humanos apilados. Después supe que eran del Panteón de Belén. Habían sido robados. Enfrente del altar, 66 veladoras negras derretidas formaban un círculo perfecto en el piso. El olor era insoportable. Azufre mezclado con incienso dulce, un perfume diabólico que se pegaba en la ropa. Había un libro gigante abierto en una mesa de madera oscura. Las páginas eran de pergamino antiguo, escritas con tinta roja. O sería sangre, pero lo que más me impactó fue lo que estaba en el centro del altar. Un marco dorado con varias fotos atravesadas con alfileres. La primera foto era mía, de cuando tenía 10 años, tomada en una fiesta de cumpleaños. Estaba toda perforada, con alfileres en los ojos, en la boca, en el pecho. Al lado, fotos de otras 30 personas de la iglesia, todas atravesadas de la misma forma. Cuando vi mi foto en ese lugar, mis piernas temblaron tanto que tuve que agarrarme de la pared para no caerme. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi abuela santa, la profetisa respetada de Guadalajara, tenía un altar satánico en el sótano. Esas personas en las fotos eran todas de la iglesia, yo conocía a la mayoría. ¿Qué hacía con esas imágenes? Me quedé ahí parado unos 10 minutos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Era como si mi mundo se hubiera volteado de cabeza. Toda mi fe, toda la admiración que tenía por mi abuela, todo se desplomó en ese momento. Ella no era una santa, era otra cosa completamente diferente. Pero esto era solo el principio de la pesadilla. Buscando mejor por el altar, encontré un cajón en la mesa. Adentro había 40 cuadernos forrados con papel contact, los diarios secretos de la abuela Carmen. Agarré los 40 cuadernos del cajón y subí corriendo a la sala. No podía quedarme ni un minuto más en ese sótano maldito. Mi cabeza era un desmadre total. Necesitaba entender qué estaba pasando. Puse todos los diarios en orden cronológico en la mesa de la cocina. El primero era de 1978, el último de diciembre de 2017, una semana antes de que mi abuela se muriera. La letra de mi abuela era inconfundible, pero algunos pedazos estaban escritos con una tinta roja oscura que parecía sangre. En las orillas de todas las páginas dibujaba símbolos extraños, pentagramas invertidos, números satánicos, cruces de cabeza para abajo. Mientras más veía, más miedo me daba, pero al mismo tiempo necesitaba saber la verdad sobre quién era realmente mi abuela. Abrí el primer diario, de 1978. Era época del gobierno de López Portillo. México todavía estaba cerrado al mundo. La primera anotación me heló la sangre. Hoy vino por primera vez, a las 3 de la madrugada, como prometió. Es más guapo de lo que me imaginaba. Ojos rojos como fuego, voz dulce como miel. Dijo que escogió a mi familia por el don especial en nuestra sangre. Hojeé varias páginas rápidamente. Era todo sobre encuentros semanales con una entidad que ella llamaba el Maestro. Todos los viernes, 3 de la madrugada, él aparecía en el sótano para platicar con ella. A cambio de información sobre el futuro, mi abuela hacía trabajitos para él. Al principio eran cosas sencillas, sembrar pleitos entre vecinos, esparcir chismes en la iglesia, hacer que la gente tomara decisiones equivocadas. En 1982 escribió algo que me dio asco. El maestro me enseñó una técnica nueva. Cuando oro por alguien en la iglesia, puedo al mismo tiempo echar una maldición disfrazada de bendición. La gente sale feliz pensando que fue bendecida, pero en realidad cargan una maldición. Es genial. Nadie sospecha de una oración. Los años fueron pasando y los trabajos se volvieron más pesados. En 1990 escribió sobre la familia Oliveira,
dueños de una agencia de autos en la avenida López Mateos. El maestro me pidió destruir su prosperidad y transferírmela a mí. Hice una oración especial en la iglesia enfrente de todos. Pedí a Dios que bendijera sus negocios. Pero era una maldición poderosa. En 6 meses van a la quiebra y yo me hago rica. Y pasó exactamente como escribió. Recuerdo que en esa época todo mundo comentaba sobre la familia Oliveira haber perdido todo de la noche a la mañana. Eran ricos, tenían varias empresas, casota en Providencia. De repente perdieron todo, se volvieron limosneros literalmente. Mientras tanto, mi abuela compró casa nueva, carro del año, empezó a vivir como rica sin trabajar. Ahora sabía de dónde salía el dinero. El diario de 2002 me impactó todavía más. Era época del Mundial de Corea y Japón. Todos los mexicanos estábamos en ambiente de fiesta. Mi abuela escribió: "El maestro me dio una misión especial. Voy a ayudar a México a llegar lejos en el Mundial, pero a cambio necesito esparcir una peste espiritual en 200 familias de Guadalajara. Es buen negocio. Todos quedan contentos con los resultados. Nadie va a notar las maldiciones". Describió exactito cómo lo hizo. Durante los partidos de la selección organizó vigilias en la iglesia para orar por México. Pero en medio de las oraciones echaba maldiciones específicas en las familias que el maestro había escogido. México llegó a octavos de final, pero en los meses siguientes una ola de tragedias golpeó a varias familias de la ciudad. Separaciones, enfermedades, accidentes, quiebras y lo peor, niños naciendo con discapacidades inexplicables. En 2005 escribió sobre mí: "Mi nieto Miguel está creciendo. El maestro dice que heredó el don de la familia, que un día me va a sustituir. Necesito prepararlo poquito a poco, sin que se dé cuenta. Puse su foto en el altar para que se vaya acostumbrando a la energía. Cuando yo me muera, él va a descubrir todo y tendrá que escoger, aceptar el poder o morir como un cobarde". Leer eso me dio una rabia del carajo. Mi abuela había planeado mi vida desde escuincle. ¿Me había usado como conejillo de indias para sus experimentos diabólicos? Siempre pensé que me quería de verdad, pero todo era calculado. Me estaba preparando para ser el próximo sirviente del diablo. ¡Qué asco! ¡Qué traición! ¡Qué coraje sentí en ese momento! El último diario, de diciembre de 2017, tenía solo 3 anotaciones. La primera: mi hora llegó. El maestro dice que cumplí mi misión en la tierra. 40 años de servicio fiel, cientos de almas destruidas, millones de pesos desviados para nuestra causa. Ahora le toca a Miguel asumir el puesto. La segunda: él va a resistir al principio, como yo resistí, pero la sangre de la familia es más fuerte. Una vez que pruebe el poder, ya no va a poder parar. La tercera y última anotación me erizó todo. Miguel, si estás leyendo esto, sepas que él ya te está esperando. Baja al sótano esta noche, a las 3 de la madrugada. Tu nueva vida está empezando. Después de leer los diarios, pasé 2 meses sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la estatua diabólica y mi foto atravesada con alfileres. Decidí mudarme de la casa que compartía con mi jefa a un departamento en la colonia americana, cerca de Plaza del Sol. Necesitaba estar solo para procesar todo lo que había descubierto sobre la abuela Carmen. Era marzo de 2018, época en que todo mundo comentaba sobre el proceso electoral que se venía con AMLO. Yo estaba trabajando en una empresa de logística, ganando unos 15,000 pesos al mes, viviendo ajustado. El departamento era pequeño, 2 recámaras, pero era mi rinconcito. Pensé que cambiando de ambiente podría olvidar las pesadillas del sótano. ¿Cómo me equivoqué?
Quemé todos los diarios en una fogata en el patio de la casa de mi abuela antes de entregar las llaves a la inmobiliaria. Sellé el sótano con cemento. Contraté a un albañil para tapar definitivamente esa puerta del infierno. Pensé que así podría seguir mi vida normal, fingir que no había pasado nada. Pero él no me iba a dejar escapar tan fácil. En la primera noche en el departamento nuevo, me acosté temprano porque estaba agotado. Trabajo pesado, mudanza, estrés de los últimos meses. El todo conspiraba para que tuviera una noche de sueño reparador. Pero a las 2:55 de la madrugada desperté con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. El cuarto estaba oscuro, pero sentía una presencia ahí. A las 3 en punto, la temperatura del departamento se desplomó. Un frío antártico se apoderó de todo. Mi respiración empezó a hacer vapor. Prendí la luz del buró y ahí estaba, sentado en el sillón del rincón del cuarto. Era exactamente como mi abuela describió en los diarios. Guapo como un galán de telenovela, tipo Sebastián Rulli, pero con ojos rojos brillantes. «Miguel», me dijo con una voz aterciopelada que me dio escalofríos. «Por fin nos conocemos en persona. Tu abuela habló mucho de ti durante nuestros 40 años de sociedad». Me quedé paralizado en la cama, sin poder decir nada. ¿Era real? Era pesadilla. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Quemaste los diarios, sellaste el sótano, ¿pensaste que podías huir de mí? Se levantó del sillón y caminó hasta la ventana. Usaba un traje negro impecable, zapatos italianos, reloj de oro. Olía a perfume caro, de esos que cuestan 2,000 pesos. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ustedes, los humanos? Piensan que pueden escoger cuándo y cómo van a tratar conmigo. Pero la invitación ya se hizo hace mucho tiempo, en el vientre de tu madre, en la decisión de tu abuela, en la sangre de tu familia. Conoces detalles íntimos de tu vida que nunca le contaste a nadie, Miguel. Se volteó y me miró fijamente. Perdiste la virginidad a los 16 años con Sofía, en su casa, mientras sus papás estaban de viaje. Tienes una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando te caíste de la bicicleta a los 8 años. Lloras escondido desde que tu papá los abandonó cuando tenías 12 años. Mi boca se secó completamente. ¿Cómo sabía esas cosas? Nadie sabía los detalles sobre mi papá, ni sobre Sofía. Eran secretos que guardaba solo para mí. Tu don está dormido, pero puedo despertarlo. Tu abuela me sirvió durante los gobiernos de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Ahora, en la era de AMLO que viene, puedo darte mucho más. Sacó un celular del bolsillo, pero no era un celular común. La pantalla brillaba con una luz propia, medio dorada, medio roja. ¿Quieres ver tu futuro, Miguel? ¿Quieres saber qué puedo hacer por tu vida? Empezó a pasar fotos en la pantalla como si fuera un Instagram sobrenatural. Mansiones increíbles, carros de lujo, mujeres hermosas, dinero, mucho dinero. Esta mansión en Zapopan puede ser tuya en 2 años, me dijo mostrando una casa de 30 millones de pesos. Esta Lobo 0 kilómetros, en 6 meses. Esta morena buenota que siempre quisiste, te va a buscar la próxima semana. Las imágenes eran tan reales que podía hasta sentir el olor del carro nuevo, el perfume de la mujer. Y me mostró la última foto, eres tú dentro de 5 años. 3 millones de seguidores en redes sociales, empresario millonario, influencia política en Los Pinos. Vas a ser más poderoso que cualquier político de Jalisco. En la foto yo estaba en una oficina lujosa, usando ropa de marca, rodeado de asesores. Parecía un sueño, o sería pesadilla. El precio es sencillo, Miguel. Tu abuela ya pagó el enganche de la familia.
Tú solo necesitas asumir el contrato que ella firmó en tu nombre, lealtad absoluta, algunos trabajitos ocasionales y toda esta prosperidad será tuya. Guardó el celular y caminó hacia la puerta. Te voy a dar una semana para decidir, pero recuerda, rechazar mi oferta tiene consecuencias y no son nada agradables. Durante la semana siguiente a la primera aparición, no pude concentrarme en nada. En el trabajo, mis compañeros se dieron cuenta que estaba extraño, distraído. Me quedaba viendo el celular esperando alguna señal, algún mensaje, quién sabe qué. La oferta de él me martillaba en la cabeza día y noche. 3 millones de seguidores, empresario millonario. ¿Quién no se iba a tentar? Era principios de 2018, época del boom de Instagram y WhatsApp. Todo mundo quería ser influencer, ganar dinero con internet. Veía a los chavos de mi edad haciéndose ricos, haciendo videos pendejos, vendiendo cursos en línea, esas cosas. Yo ganaba 15,000 pesos sudando en una empresa, mientras morros de 20 años facturaban 300,000 al mes. La envidia me carcomía por dentro. El viernes siguiente, 3 de la madrugada, apareció otra vez. Esta vez estaba más casual, polo y jeans, pero todavía elegante. ¿Pensaste en mi propuesta, Miguel? Le dije que estaba confundido, que no sabía si eso era real o alucinación mía. Se rió. Una risa sabrosa, tipo conductor de programa de concursos. Te voy a enseñar algo que va a quitarte las dudas. Sacó su celular mágico y empezó a mover la pantalla. ¿Conoces al pastor Marcos de tu antigua iglesia? Claro que lo conocía. Era el líder de la Pentecostés, donde mi abuela congregaba. ¿Quieres ver qué hace cuando nadie lo está viendo? Volteó la pantalla hacia mí y con Madre Santísima, qué asco. Estaba pasando un video en alta definición del pastor Marcos en un motel, pero lo impactante no era que estuviera engañando a su esposa, era con quién estaba. 3 ficheras que reconocí como de la propia iglesia. Hermanas que cantaban en el coro, participaban en los grupos de oración. Les pagaba con dinero del diezmo, hacía orgías con dinero de los fieles. Y la santa hermana Rosana, que todos respetan, pasó a otro video. Era Rosana, tesorera de la iglesia, cogiendo con un conductor de Uber en el estacionamiento de atrás del templo. Durante el culto de los miércoles, se podía oír el sonido de los himnos de fondo mientras engañaba al marido a 15 metros del altar. Los jóvenes santos del grupo de oración. Otro video más. Era un círculo de oración en la casa de uno de los jóvenes de la iglesia, pero estaban aspirando cocaína entre una oración y otra. Hacían la raya, rezaban un Padre Nuestro, aspiraban otra vez. El líder del grupo estaba vendiendo droga a los propios hermanos durante el retiro espiritual. Me dio asco ver todo eso. ¿Cómo tienes esos videos? Tengo ojos en todos lados, Miguel. ¿Ves cómo Dios abandona hasta a los más fieles? Gritan aleluya el domingo y hacen estas cosas durante la semana. Yo, por lo menos, soy honesto. Nunca mentí sobre quién soy o qué quiero. López Obrador va a ganar las elecciones presidenciales, dijo cambiando de tema. Yo voy a estar a su lado influenciando las decisiones. ¿Quieres una probadita? Mostró la pantalla con números exactos. AMLO 63%, Anaya 22%, MID 16%. Anoté mentalmente los números para checar después. Acepta mi pacto antes de las elecciones y cuando AMLO asuma ya vas a estar rico y poderoso. Te voy a poner en la onda correcta de la nueva era que viene. Se acercó y puso la mano en mi hombro. Estaba helada como hielo, pero al mismo tiempo daba una sensación de poder, de energía pura corriendo por las venas. El precio es ridículo comparado con lo que te voy a dar. Solo lealtad y usar las redes sociales para influenciar a la gente en las direcciones que yo te oriente.
Nada que lastime directamente a alguien, solo plantar ideas, dirigir opiniones, moldear comportamientos. Vas a ser rico ayudando a la gente a tomar las decisiones correctas. ¿Y si me niego? Ay, Miguel, no vas a querer descubrir. Tu abuela trató de negarme una vez, en 1982. Al día siguiente su hija menor, tu tía Marcia, se murió en un accidente de carro. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero Carmen nunca más trató de desafiarme después de eso. Caminó hasta la ventana y se volteó hacia mí una última vez. AMLO va a ganar exactamente con los números que te enseñé. Cuando eso pase, vas a entender que no estoy jugando. Después de las elecciones, regreso por tu respuesta final. Escoge bien, Miguel. Es la decisión más importante de tu vida. Las elecciones pasaron exactamente como él había predicho. AMLO 63,2%, Anaya 22,3%, Meade 16,4%. Cuando vi el resultado en la televisión, se me heló la espalda. No era casualidad. Él realmente sabía del futuro. Esa noche tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. En la madrugada del domingo 1 de julio, 3 de la madrugada, le dije sí. Lo primero que pasó fue un sueño bien raro el martes siguiente. Una voz ronca me susurraba números al oído. 8, 17, 23, 31, 42, 46. Desperté con los números grabados en la mente como si me los hubieran tatuado ahí. El viernes jugué esos números en el Melate y me saqué 400,000 pesos. No era el premio mayor, pero era mucho dinero para alguien que ganaba 15,000 al mes. Cuando fui por el premio a la Lotería Nacional, la empleada me dijo que era muy afortunado. Afortunado no, güerita, pensé. Bendecido por el diablo. Fue la primera vez que me reí de la situación. El miedo le estaba ganando a la codicia. El mismo fin de semana, una empresaria de marketing digital me buscó por Instagram. Había visto mi perfil no sé cómo y me quería ofrecer una sociedad para hacer contenido sobre prosperidad cristiana. El sueldo era de 40,000 pesos al mes solo por subir 3 videos a la semana hablando sobre fe y dinero. Acepté al tiro. Al cabo, ya sabía cómo funcionaba esta chingadera. Lo más impresionante pasó el lunes siguiente. Estaba en Plaza del Sol, tomando un frappé cuando Camila, ex Miss Jalisco, se acercó a mi mesa. Era la mujer más hermosa de Guadalajara. Todos los cabrones se baboseaban por ella. Perdón que te moleste, pero necesitaba hablar contigo. Tuve un sueño muy extraño. Una voz me mandó buscarte. ¿Qué tipo de voz?, le pregunté, ya sabiendo la respuesta. Era grave, medio sensual. Dijo que eras especial, que debería conocerte mejor. Estaba nerviosa, jugando con su pelo, claramente sin entender por qué estaba ahí. Platicamos 2 horas, me dio su número y la siguiente semana ya andábamos. La mujer de mis sueños literalmente vino detrás de mí. Pero el milagro más cabrón fue con mi canal de YouTube. Lo había creado hacía 2 meses y tenía como 200 seguidores miserables. De repente, sin que yo hiciera nada, los videos empezaron a compartirse automáticamente. Mi celular vivía notificando: tu video fue compartido, nuevo suscriptor, tu video fue compartido. Era como si una fuerza invisible estuviera regando mi contenido. En un mes salté de 200 a 100,000 seguidores. Los algoritmos de YouTube e Instagram me favorecían de forma sobrenatural. Mis videos aparecían en el timeline de todo mundo, hasta de gente que nunca había buscado sobre prosperidad. Era una explosión de visualizaciones que ningún especialista en marketing podía explicar. Claro, no sabían quién estaba detrás. Cuando AMLO asumió en diciembre de 2018, mi vida ya estaba completamente transformada. Con el dinero de la lotería, compré una Lobo 0 kilómetros en la agencia de López Mateos.
El vendedor se quedó impresionado cuando pagué de contado. ¿En qué trabajas, joven? Soy influencer, respondí con orgullo. Primera vez en la vida que me sentí importante. En marzo me mudé a un penthouse en Zapopan, la zona más nice de Guadalajara. Se veía toda la ciudad desde la terraza. En las noches, cuando miraba las luces de la ciudad, pensaba en cómo todo había cambiado tan rápido. 6 meses antes, era un godín ganando 15,000 pesos, viviendo en un departamentito. Ahora era empresario, influencer, novio de la mujer más bella de la ciudad. Lo que más me impresionaba era cómo la gente me seguía ciegamente. Subía un video hablando sobre sembrar semillas de fe y en 2 horas recibía 200,000 pesos en transferencias de seguidores. Hablaba sobre romper maldiciones financieras y la gente compraba mis cursos en línea como si fuera agua en el desierto. Era un poder adictivo y peligroso. Camila no tenía idea de cómo me había hecho rico tan rápido. Inventé una historia sobre inversiones en criptomonedas y me creyó. Ella era evangélica a toda madre. Si supiera la verdad sobre mi fuente de prosperidad, saldría corriendo y gritando. Pero estaba padrísimo tenerla a mi lado. Una miss evangélica le daba credibilidad a mi ministerio falso. Para finales de 2019 estaba facturando 1,000,000 de pesos al mes entre cursos, consultorías, colaboraciones y donaciones de los seguidores. Tenía 500,000 de seguidores en Instagram, 300,000 en YouTube, 100,000 en TikTok. Era oficialmente un influencer exitoso, pero en diciembre de ese año él apareció otra vez para cobrar la siguiente fase de nuestro acuerdo. En marzo de 2020, el mundo se paró por culpa de la pandemia. Todo mundo encerrado en casa, muriéndose de miedo del virus, la economía en caída libre. Para mí fue una oportunidad de oro. Con la gente desesperada en casa, necesitando esperanza y dinero, mi audiencia explotó. Era como si la pandemia hubiera sido hecha a la medida de mi tipo de contenido. Él apareció la primera semana de cuarentena, cuando Guadalajara decretó quedarse en casa. Llegó tu hora de brillar, Miguel. Millones de personas en desesperación, buscando respuestas. Tú les vas a dar exactamente lo que necesitan escuchar. Esta vez estaba más relajado, bermudas y playera, como si fuera un cuate viniendo a visitarme. Pero los ojos rojos seguían igual. Te voy a enseñar una técnica especial para los lives. Durante las transmisiones voy a estar susurrándote al oído exactamente qué decir. La gente va a quedar hipnotizada, va a hacer cualquier cosa que les mandes. Era cierto. Durante los lives sentía una fuerza extraña guiándome. Salían palabras de mi boca que ni sabía que conocía. Mis lives se volvieron eventos. Todos los martes y jueves a las 8 de la noche hacía transmisión en vivo sobre prosperidad en tiempos de crisis. Llegaba a tener 80,000 personas viendo al mismo tiempo. Y lo más bizarro, se quedaban completamente hipnotizadas. Se quedaban 2 horas sin parpadear, escribiendo amén y haciendo emojis de aplausos sin parar. Era como si estuvieran en trance. El poder más culero que desarrollé fue lograr que la gente me transfiriera dinero solo con verme a los ojos por la pantalla. Durante los lives, cuando miraba directo a la cámara y decía, quien está sintiendo que Dios quiere que haga una ofrenda especial, la gente corría a hacer transferencias. No era sugerencia, era comando mental en serio. En un live de mayo de 2020, junté 800,000 pesos en 2 horas. Hablé sobre romper maldiciones financieras de la pandemia y la gente mandó dinero como si fueran robots. Mi cuenta del banco vivía notificando transferencias, 5,000 pesos, 2,000 pesos, 10,000 pesos. Era un desfile de transferencias que no paraba nunca. Empezaron a buscarme políticos queriendo orientación espiritual.
El diputado Carlos del PAN me habló por WhatsApp. Estaba desesperado porque la población estaba encabronada con él por un escándalo de corrupción. Miguel, necesito una oración especial, algo que cambie la opinión pública sobre mí. Le cobré 100,000 pesos por hacer un live intercediendo por él. La empresaria Patricia, dueña de una cadena de farmacias, también me buscó. La pandemia estaba quebrando a los negocios pequeños y ella quería expandirse comprando farmacias en quiebra. Ayúdame a cerrar estos negocios y te doy 20% de sociedad. Era exactamente el tipo de trabajito que él había prometido. Hice varios lives orando para que consiguiera los préstamos y los consiguió. Durante 2021, con todo mundo todavía en casa viendo lives de Bad Bunny y comprando por internet, mi imperio digital creció cabrón. Lancé un curso de prosperidad espiritual por 10,000 pesos y vendí 5,000 copias en 3 meses. 50 millones de pesos solo con un curso. La gente estaba tan desesperada que pagaba cualquier cosa por esperanza. Lo más culero era leer los comentarios de los seguidores. Pastor Miguel cambió mi vida. Estaba desempleado y conseguí trabajo. Después que empecé a seguirte, mi marido dejó de tomar. Tus oraciones salvaron mi matrimonio. Me decían pastor aunque nunca había pisado un seminario. Era patético y lucrativo. Mis seguidores empezaron a reportar sueños extraños después de ver mis videos. Soñé contigo dándome consejos financieros. Tuve un sueño que una voz me mandaba a seguirte. Soñé que estabas en una iglesia llena de luz dorada. Era obvio que él estaba plantando esos sueños para enganchar a la gente a mi contenido. Para finales de 2021 estaba facturando 2 millones de pesos al mes. Tenía 3 millones de seguidores sumando todas las redes sociales. Compré 2 empresas más, una productora de contenido digital y una consultora financiera. Oficialmente era un empresario millonario a los 27 años. Camila estaba impresionada con mi éxito empresarial, pero lo que más me espantaba era darme cuenta de lo adicto que estaba a ese poder, ver 80,000 personas haciendo exactamente lo que yo mandaba, recibir 2 millones al mes solo hablando pendejadas, tener políticos pidiéndome favores. Era mejor que cualquier droga. Me había vuelto un gurú falso, pero un gurú poderoso. Y todavía estaba apenas en el principio de lo que él tenía planeado para mí. En 2022, cuando el mundo volvió a la normalidad, yo ya era una celebridad en Guadalajara. Imposible caminar por Plaza del Sol sin ser reconocido. «Es el Pastor Miguel», gritaba la gente. Fila para selfies, peticiones de oración, gente queriendo tocar mi ropa pensando que era bendición. Yo no era pastor de ninguna iglesia, pero todo mundo me trataba como si fuera el Papa de Jalisco. En esa época desarrollé un poder nuevo que hasta a mí me espantó. Cualquier persona que viera mis videos por más de 3 minutos, yo podía leer sus pensamientos durante los siguientes días. Era como si creara una conexión mental permanente. Sabía cuándo iban a hacer transferencias, cuándo tenían problemas en el matrimonio, cuándo iban a engañar al cónyuge. Era demasiado invasivo. Todos los domingos hacía un ritual específico en mi oficina de la avenida Chapultepec. Prendía veladoras negras, quemaba incienso de sangre de dragón y hacía una oración invertida, chupando la energía espiritual de mis seguidores. Después de eso, se quedaban adictos a mis contenidos como si fuera cristal. No podían estar un día sin ver mis videos. Era dependencia química en serio. Lo que más me daba orgullo era haber conseguido un punto de oración en Plaza del Sol. Los sábados en la tarde me quedaba ahí atendiendo gente personalmente. Cobraba 2,000 pesos por consulta espiritual de 15 minutos. Siempre había fila de unas 100 personas esperando. En 4 horas me hacía 80,000 pesos solo platicando con gente desesperada.
En septiembre de 2022 recibí una llamada que cambió todo. Era asesor de un diputado federal de la Ciudad de México. El diputado quisiera una plática reservada contigo. Quedé de verlo en un hotel 5 estrellas de Guadalajara. El cabrón llegó nervioso, viendo para todos lados, claramente con miedo de que lo vieran conmigo. Necesito orientación espiritual para algunas votaciones en el Congreso, me dijo. Vienen unos proyectos polémicos y no sé cómo votar. Entendí al tiro. Quería que consultara a mi mentor para saber qué posición tomar. Le cobré 500,000 pesos por la consultoría. Pagó ahí mismo en efectivo, en una maleta negra igual que en las películas de espías. Desde ahí se volvió rutina. Senadores, diputados locales, alcaldes de varias ciudades, todos querían mis consejos espirituales para decisiones políticas importantes. Me volví el oráculo secreto de México. Ellos hacían las preguntas, yo se las pasaba a él durante nuestras juntas semanales, y él me daba las respuestas. Era una red de corrupción espiritual funcionando perfectamente. Mi mansión en Zapopan se volvió punto de la élite de Guadalajara. Cada mes hacía una fiesta temática, Noche de la Prosperidad, encuentro de empresarios de fe, cena de influencers. Iba todo lo importante de la ciudad, dueños de concesionarias, doctores famosos, jueces, ministerios públicos. No sabían que estaba sirviendo champán bendecido con energía demoníaca. En 2023 exploté a 5 millones de seguidores, más que muchos influencers del DF y Monterrey. Lancé una aplicación llamada Bendiciones Digital, donde la gente pagaba suscripción mensual para recibir oraciones personalizadas. 500 pesos al mes, 400,000 suscriptores, 200 millones al mes solo con la app. Era una impresora de dinero divina o diabólica. El poder político que tenía era espantoso. Una vez, solo para probar, hice un live criticando al alcalde de Guadalajara por no haber liberado un permiso para un amigo mío. En 2 horas, su oficina me habló pidiendo platicar. Al día siguiente el permiso estaba liberado. 5 millones de seguidores fanáticos es más poder que cualquier político tiene. Compré 5 empresas más durante ese periodo. 2 inmobiliarias, una financiera, una agencia de marketing y una productora de eventos. Tenía 10 empresas registradas en mi RFC. Facturación consolidada de 5 millones al mes. Era oficialmente uno de los empresarios más ricos de Guadalajara a los 29 años. Forbes México hasta me buscó para un artículo sobre jóvenes emprendedores del interior. Camila estaba completamente hipnotizada por mi éxito. Nos casamos en diciembre de 2023 en una ceremonia que costó 2 millones de pesos. Transmití en vivo para los seguidores, junté 800,000 en regalos virtuales. Nuestra luna de miel fue en Dubái. Ella subió fotos en el Burj Al Arab pensando que todo era fruto de bendición divina. Pobrecita, si supiera de dónde salía el dinero. Pero en medio de tanto éxito empezaba a darme cuenta que estaba perdiendo mi humanidad. Veía a la gente como marionetas, sentía placer manipulando mentes, me reía de lo pendejos que eran mis seguidores. Me estaba volviendo igual que él, frío, calculador, sin empatía. Era el precio del poder absoluto, y en enero de 2024 él apareció para enseñarme el siguiente nivel de nuestro acuerdo. Enero de 2024 empezó con una tragedia que cambió mi perspectiva sobre todo. Mi jefa descubrió un cáncer agresivo en el páncreas. Los doctores dijeron que era terminal, máximo 6 meses de vida. Fue como recibir un putazo en el estómago. Toda mi arrogancia y prepotencia desaparecieron al tiro. Era mi jefa, la única persona que siempre me quiso de verdad. Por primera vez en años volví a orarle a Dios de verdad. No era actuación para los seguidores, no era manipulación, era desesperación pura.
Me encerré en el cuarto, me arrodillé en el piso y lloré como escuincle. Por favor, Dios, salva a mi mamá. Te prometo que dejo todo esto. Voy a ser buena persona. Voy a usar mi dinero para ayudar a los pobres. Hice 40 días de oración y ayuno. Me levantaba a las 5 de la mañana, leía la Biblia, oraba 3 horas seguidas pidiendo un milagro. Doné 2 millones de pesos a hospitales de caridad pensando que Dios se iba a impresionar con mi generosidad. Dejé de hacer rituales diabólicos, cancelé juntas con políticos corruptos, traté de limpiar mi vida espiritual. Resultado: silencio absoluto. Dios se quedó mudo, sordo, ciego a mi sufrimiento. Mi jefa se fue consumiendo día tras día mientras yo suplicaba por un milagro que nunca llegó. En abril pesaba 35 kilos, ya no podía comer, vivía dopada de morfina. Me sentía el hombre más impotente del mundo. En la madrugada del 23 de abril, cuando mi jefa estaba en el hospital en estado terminal, él apareció en su cuarto. No en mi departamento, en el cuarto del hospital mismo. 40 días orando y nada, ¿verdad, Miguel? ¿Dónde está tu Dios bondadoso ahora? Yo tenía tanta rabia que quería aventármela encima, pero sabía que era inútil. Puedo salvarla, me dijo tranquilamente. 3 días y va a estar curada completamente. Cáncer desaparecido, estudios limpios, doctores hablando de milagro. Mi jefa estaba inconsciente, respirando con máquinas. Era cuestión de horas para que se muriera. ¿Cuál es el precio?, pregunté sabiendo que iba a ser alto. Ningún precio extra. Es regalo de aniversario de 6 años de nuestra sociedad. ¿Por qué lo harías gratis? Para que entiendas de una vez por todas quién tiene realmente el poder en este mundo. Tu Dios tuvo 40 días para actuar y se cruzó de brazos. Yo lo resuelvo en 3 días sin que me pidas bien. Puso la mano en la frente de mi jefa y murmuró algo en latín. Inmediatamente los monitores empezaron a mostrar mejoría en los signos vitales. En 3 días mi jefa estaba completamente curada. Los doctores se quedaron en shock. Trajeron especialistas del DF para entender qué había pasado. Es un milagro inexplicable, dijo el oncólogo. El tumor simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Mi jefa se fue a casa pensando que Dios había atendido mis oraciones. Pero yo sabía la verdad. Dios tuvo 40 días para salvar a mi mamá y no movió un dedo. Él la salvó en 3 días solo para probar su punto. Ahora entiendes, Miguel. Mientras los creyentes se quedan esperando milagros divinos que nunca llegan, quien tiene huevos de hacer sociedades conmigo resuelve los problemas al tiro. ¿Quién tiene el poder real aquí? A partir de ese momento, dejé de sentir cualquier culpa o remordimiento. Si Dios existía pero no le importaba el sufrimiento humano, ¿por qué me iba a preocupar por la moral cristiana? Regresé con todo a los rituales, las manipulaciones, los esquemas políticos, solo que ahora con una meta mucho más grande: crear una red nacional de adoradores del poder real. Empecé a expandirme al DF y Monterrey. Contraté influencers locales para regar mi doctrina de la prosperidad garantizada por todo México. Mi meta era convencer a 1 millón de mexicanos de hacer el mismo pacto que yo hice. Una religión falsa nacional, pero una religión poderosa de verdad. Hoy, finales de 2024, tengo 8 millones de seguidores nacionales, 20 empresas en 5 estados, patrimonio de 200 millones de pesos. Hago rituales de adoración a Lucifer todos los viernes en mi oficina y soy oficialmente uno de los empresarios más influyentes del occidente de México. Mi jefa está viva y sana, mi esposa me ama, mi imperio crece todos los días. Y tú que estás viendo este video hasta el final, ¿ya pensaste en cuánto tiempo vas a seguir esperando un milagro divino que nunca llega? ¿Cuántas oraciones sin respuesta ya hiciste?
¿Cuántas veces te arrodillaste suplicando ayuda a un Dios que se quedó callado? El poder está ahí, esperando a quien tenga huevos de tomarlo. No necesitas esperar 40 días. En 3 días tu vida puede cambiar completamente. La decisión es tuya.